Bien, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Qué es lo que siempre yo les digo a ustedes cuando tengan que repasar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? A ver, ¿qué es lo que tienen que hacer siempre? ¿Qué es lo que hacen para que puedan repasar lo que estamos haciendo en clase? ¿Aprendérselo de memoria? ¿O qué? ¿Qué es lo que les he recomendado yo? A ver, ¿quién se acuerda? A ver si me han escuchado, a ver si por lo menos me han prestado un poquitito de atención a todo lo que les estoy diciendo. Mapas, esquemas, resúmenes más que todo, ¿de acuerdo? Resúmenes, no tanto, bueno, lo pueden armar como mapas, como resúmenes o como esquemas. Esa es la base. Ahora escúchame un ratito. Mira, por ejemplo, yo quiero empezar a hacer un repaso de proteínas. Ya, voy a hacer un repaso de proteínas y tú me vas a ayudar. Va a ser un repaso nominal, ¿de acuerdo? Solamente vamos a utilizar títulos y subtítulos para ir armando un pequeño resumen que tú posteriormente vas a tener que repasar tranquilamente. Por ejemplo, colocamos proteínas. Nosotros sabemos que las proteínas son moléculas cuaternarias, ya, eso lo entendemos. Son el depósito de nitrógeno, también lo conocemos. Pero yo voy a colocar aquí un guión. Estructura. ¿Cuál es la estructura de una proteína? ¿Cuál es la estructura de una proteína? Ayúdame. A ver, la estructura de una proteína, ¿cuál es? Su nivel estructural, muchachos. ¿De qué están hechas las proteínas? Aminoácidos. Exacto, por favor, no se me queden callados. Díganlo, que se equivoquen, pero díganlo. Aminoácidos, ya. Estructura, aminoácidos. Muy bien. Ahora una pregunta. ¿Por qué lo llamas aminoácido? ¿Por qué lo llamas aminoácido? Tiene un ¿Se grupo, acuerdan? ¿Fuerte? tiene un grupo amino. Y un grupo amino y grupo ácido. Grupo amino y grupo ácido. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Grupo amino y grupo ácido. Por eso lo llamo aminoácido. Dime, ¿cuál es la diferencia entre un aminoácido y otro? ¿Cuál es la diferencia entre un aminoácido y otro? ¿Dónde está la diferencia entre un aminoácido y otro? Rápido. ¿Cuál es? Muchachos, ¿cuál es la diferencia? Se los dije. Les presenté un cuadrito todavía encima. ¿Cuál es la diferencia entre un aminoácido y otro? El grupo amino, mentira. La cadena, hay una cadena. La cadena R, el grupo R. Muy bien, Ángel. Ángel, me dijiste el punto. Peptídico. Es la cadena R. No, la cadena R. Recuerda, un aminoácido tiene grupo amino, grupo ácido, un hidrógeno y la cadena R. ¿De acuerdo? La cadena R. ¿De acuerdo? La cadena R, básicamente significa que es la diferencia que vamos a encontrar entre un aminoácido y otro aminoácido. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el aminoácido más simple? El que tenía un R más simple, lo hicimos. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? Glicina. La glicina, muy bien. ¿Y se acuerdan cuáles eran los aminoácidos que tenían azufre en su grupo R? La cisteína y la metoseína. Metionina, cisteína y metionina. ¿No te das cuenta? O sea, esas cosas yo se las hice ver y mira, sí las recuerdan. Entonces, ahí estamos bien. Entonces, mira, empezamos colocando proteínas. Estructura, aminoácidos. Se diferencian por el grupo R. Se acabó el asunto. No pongas más. Bien, vamos. ¿Cómo se llama el enlace que une a los aminoácidos? Coloca ahí enlace. ¿Cómo se llama el enlace? Lo dijeron hace un rato. Peptídico, muy bien, Patricia. Enlace peptídico, muy bien. ¿Cómo se llama a la cadena de aminoácidos? El nombre general que se le da a la cadena de aminoácidos. ¿Cómo se da al nombre general de la cadena de aminoácidos? ¿Se le llama? ¿Proteínas? No, se le llama cadena de aminoácidos. Se le llama péptidos. ¿Se acuerdan? Los péptidos. Y los péptidos pueden ser dipéptidos cuando tienen 2 aminoácidos, oligopéptidos cuando tienen de 3 a 10, polipéptidos cuando tienen de 11 a 99 y proteínas cuando tienen de 100 a más. ¿Está claro? Dipéptido, oligopéptido, polipéptido y proteína. Punto. Ahí tienes el dato. Entonces, tú puedes colocar en tu resumen enlace peptídico, forma péptido. Coloca dipéptido, oligopéptido, polipéptido y proteína. Se acabó. De ahí lo vas a ir recordando. Bien, escúchame. ¿Cuántos niveles estructurales tienen las proteínas? Coloca ahí un guión. Niveles estructurales, 4. Coloca
primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Eso es fácil. Ahora mira, escúchame. ¿Dónde colocas solo enlace peptídico? Primaria. Muy bien. ¿Dónde colocas puentes de hidrógeno y puentes disulfuros y enlaces iónicos? O sea, los tres. Puentes de hidrógeno, puentes disulfuro y enlaces iónicos. ¿Dónde lo colocas? En el terciario. Exacto. ¿Y dónde colocas solo puentes de hidrógeno? Secundario. Muy bien. ¿Y dónde colocas fuerzas de Van der Waals? Cuaternario. Cuaternario. Pregunto, ¿cuál de los cuatro niveles está formado por dos o más proteínas? Dos o más proteínas. Cuaternario. Cuaternario. El cuaternario, muy bien, porque la primaria, secundaria y terciaria son un solo tipo, pero las cuaternarias están formadas por dos o más proteínas que se han unido. Excelente, muy bien. Dime ahora, ¿cuál de los cuatro niveles se desnaturaliza? El segundo, el tercero y el cuarto. Muy bien. ¿Qué es desnaturalizar? Que pierdan, que se rompen los enlaces y la proteína. Muy bien, excelente, muy bien, me encanta, está muy bien, muy bien, muy bien. Desnaturalizar es romper los enlaces, y si tú rompes los enlaces, la proteína se abre, y al abrirse la proteína ya no tiene función, o sea, está perdiendo su forma y está perdiendo su función. Excelente, muy bien. ¿Con qué puedo desnaturalizar una proteína? El calor. El calor, muy bien. Otro, Urea. ya, la urea, que es una sal, ¿qué más? Más importante, el pH. Cambios de pH, claro, Joana, muy bien. pH, puedes cambiar de ácido alcalino y de alcalino a ácido y esto desnaturaliza la proteína. Excelente. Se acabó el asunto, punto, no hay más. Ahora, la clasificación de las proteínas es fácil. Puedes colocar ahí clasificación por su forma, fibrosa y globular. Por su función, hay varias, de reserva, estructural, enzimática, de defensa, contractibilidad, punto. No me meto más. Ahora, voy a empezar otro resumen. Enzima. ¿Qué es una enzima? ¿Qué es una enzima? Es una Proteína. Proteína. proteína, muy bien. Pero para que una enzima sea una proteína, ¿qué debe tener? ¿Qué debe tener? Biocatalítica. No, una enzima es una proteína biocatalítica, pero ¿qué debe tener una proteína para ser una enzima? Debe tener, ¿qué? Un proceso de Un reacción. espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? O ese sitio. Sitio activo. ¿Cómo se llama? Exacto, muy bien. Entonces, mira, enzima, proteína con sitio activo. Punto. El sitio activo es un espacio que está dentro de la proteína, un espacio que le permite reconocer al sustrato y convertirlo a producto. Eso es el sitio activo, eso ya lo puedes recordar. Una pregunta, ¿cuántas etapas tiene una reacción enzimática? 4, muy bien. ¿Me podrías nombrar así rapidito, con una sola palabra, cada etapa? Primera etapa. Reconocimiento. Muy bien. Segunda etapa. Acoplamiento. Muy bien. Tercera etapa. Acción Acción catalítica. catalítica. Muy bien. Cuarta etapa. Formación y liberación de productos. Exacto. Primero reconoce, se acopla, transforma y libera. Se acabó. Reconoce, reconoce, se acopla, transforma y libera. ¿A quién? Al sustrato. Reconoce el sustrato, se une al sustrato, transforma el sustrato y libera al producto. Punto. Eso nos está diciendo que lo único que está transformándose es el sustrato, porque la enzima se mantiene intacta. Por eso es un biocatalizador. Punto. Se acabó el asunto. Pregunto, ¿qué es un cofactor? Cofactor. ¿Se acuerdan? Los cofactores, ¿para qué servían? ¿Para qué? ¿Se acuerdan que yo les dije que las enzimas podían ser como un rompecabezas? Que les faltaba una pieza para estar completas. Esa pieza que faltaba, ¿cómo lo llamábamos? Cofactor. ¿Y para qué servía? Para activar a las enzimas. ¿Cuántos tipos de cofactores hay?
¿Cuántos tipos de cofactores hay? 2. Dos. ¿Cuáles son? Orgánicos y orgánicos. Inorgánicos. Muy bien, orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos, ¿quiénes son? ¿Iones? Iones. ¿Qué tipo de iones? ¿Cationes o aniones? Cationes. Cationes que derivan de los metales. Punto, eso ya lo sabemos. Y los cofactores orgánicos, ¿de dónde vienen? Vitaminas. ¿De Del qué complejo? Complejo B. Exacto, vitaminas del complejo B. Muy bien, entonces, cofactores inorgánicos son cationes, cofactores orgánicos son vitaminas del complejo B. Se acabó el asunto. ¿Me puedes decir qué es una proenzima? Proteínas globulares. Es una proteína que se va a convertir ¿en qué? Encima. En enzima. ¿Qué le falta a la proenzima para ser enzima? El factor activador. Ya, ¿qué le falta? No, no le falta el factor activador. ¿Qué le falta? A ver, yo les dije, ¿qué les falta a la proenzima para convertirse en una enzima? Fácil. ¿Qué tiene una enzima? ¿Qué es lo que tenía una enzima? ¿Qué es lo que tenía una proteína para ser enzima? ¿Qué es lo que debería tener? Se les olvida fácil, un sitio, Activo. a ver, un sitio activo. Entonces, una proenzima, ¿qué no tiene? ¿Qué no tiene? Un sitio de... Un sitio activo. Claro, no tiene sitio activo. Viene un activador o un modificador, le crea un sitio activo y lo convierte en una enzima. Eso es una proenzima. Una proteína que se va a convertir en enzima porque le has creado un sitio activo. Nada más, se acabó el asunto. Todo tranquilo. Ahora sigamos. ¿En cuántos grupos clasifico las enzimas? ¿En cuántos grupos? 6. 6. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué? ¿Se acuerdan? ¿De acuerdo a qué, muchachos? ¿Su función? A la función, o sea, a la reacción que están catalizando. ¿Me pueden decir cuáles son los 6? Facilísimo. Primero. Óxido reductora. Óxido. Muy bien. Segundo. Transferasas. 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 Tercero. Hidrolasas. Hidrolasas. Cuarto. Liasas. Quinto. Ligasas. Ligasas. Y por último, Isomerasas. Isomerasas. se acabó el asunto. Ya recordaron enzimas. Ya dieron un pequeño recordar de las enzimas. Ahora ya están recordando algunas cosas que hemos conversado y ahí lo van uniendo y ustedes van recordando. Mira, y solamente es colocar como nominal, ¿ah? Enzimas, proteínas globulares, tienen sitio activo. 4 etapas. Reconoce, se acopla, transforma, libera. Cofactores, inorgánicos, cationes, orgánicos, vitaminas del complejo B. Básicamente proenzimas, proteínas que se convierten en enzimas. Y por último, clasificación por su reacción, oxidorreductasas, transferasas, liasas, etc. Hiciste un pequeño resumen. Eso, si lo tienes allí y si lo has anotado o lo has hecho, cuando lo leas, eso se te va a ir grabando en tu cerebro porque está ordenadito. Cuando todas las cosas ordenadas, el cerebro lo va a captar más rápido. Y una vez que está allí, tú vas a empezar a pensar, vas a empezar a hacer tu mismo recuerdo mental. Abres tu cerebro y dices, enzimas, tu cerebro abre, ahí está la ventanita. Y empiezas a recordar, son proteínas globulares, tienen sitio activo, y vas armando tu dato. Y vas a tener el dato mucho más preciso. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer, ordenar. Porque nosotros hacemos las clases ordenadas, pero tu cerebro tiene que ordenarlo también. Y tú tienes que ordenarlo. Lo que te he dado como clase, como hemos hecho ahorita, eso es lo que vas a hacer. Ahorita vamos a hacer algo igual con los ácidos nucleicos. Te ayudan. Un guión, ácidos nucleicos. La historia de los ácidos nucleicos te lo dejo ahí, porque es una lectura para que te diviertas un rato. Pero ahora dime, ¿cuántos tipos de ácido nucleico conoces? 2. ¿Cuáles son? ADN y Muy bien, muy bien. ADN y ARN. Función, ¿para qué sirven los ácidos nucleicos? Para la división celular. Ya, división celular, 1. La herencia. Formación hereditaria. La herencia, muy bien, 2. Y La producción de proteínas. ya, pero esas proteínas ¿para qué sirven? Controlan también que el metabolismo. Claro, controlan la reproducción celular, controlan el metabolismo y son el depósito del material genético. Se acabó el asunto. Muy bien. ¿Quién descubre los ácidos nucleicos?
¿Se ubican? Eso es historia, lógicamente, pero deben tener una idea básica. Fue Miescher. Miescher los descubre. ¿Y quién descubre la estructura química y molecular de los ácidos nucleicos? Jackson y Crick. Watson y Crick, suficiente hasta ahí. Muy bien. Entonces, ahora yo te pregunto, ¿cuál es la estructura química de un ácido nucleico? ¿De qué está hecho? A ver, coloca ahí. Estructura química, primer guión. Grupo fosfato, Ya, ácido fosfórico, grupo fosfato. Otro guión. una pentosa de 5 carbonos, Pentosa. Muy bien. Y por último, Bases nitrogenadas. base nitrogenada, se acabó. Base nitrogenada, se acabó. Mira, estructura química, ácido fosfórico, pentosa, base nitrogenada. El ácido fosfórico es uno solo, no hay problema. Pentosas, ¿cuántos tipos? ¿Cuántos tipos de pentosas? ¿Cuántos tipos de pentosas? 2, Dos, ¿cuáles son? ribosas y desoxirribosas, Claro, de pentosa, 2 flechas. Ribosa, desoxirribosa. Bien. Bases nitrogenadas, ¿cuántos tipos? 5, No, ¿cuántos tipos? 2. 2, ¿cuáles son? Purinas y pirimidinas. Purinas y pirimidinas. Muy bien. Las purinas, ¿cuántos anillos tienen? 2, 2. ¿Y las pirimidinas? 3, No. Pirimidinas. ¿Cuántos anillos? No te estoy diciendo cuántos tipos. Las purinas, ¿cuántos anillos tienen en su estructura? Uno. Las purinas. Dos Purinas anillos. tienen 2. ¿Y las pirimidinas? Un anillo. Un anillo, suficiente. Por eso a las purinas las llaman bases largas y a las pirimidinas las llaman bases cortas. ¿Cuáles son las purinas? Adenina y guanina. Adenina y guanina. ¿Cuáles son las pirimidinas? citosina, Citosina, timina y Ya urina. está, ya tienes la estructura química, citosina, timina y uracilo, ya tienes la estructura química. Y solamente nominarlas, sin colocarle muchos datos y se acabó. Muy bien, ahora, estructura molecular. Díganme, ¿de qué está hecho un nucleócido? Coloca ahí guión, nucleócido, ¿de qué está hecho? Pentosa y base nitrogenada. Suficiente, pentosa y base nitrogenada, muy bien. ¿Y el nucleótido? pentosa, base nitrogenada y ácido fosfórico. Muy bien, pentosa, base nitrogenada y ácido fosfórico. Recuerda que el nucleótido es la unidad estructural de los ácidos nucleicos. Muy bien. ¿Cómo se llama el enlace que une a un nucleótido con otro nucleótido? Un nucleótido con otro nucleótido. ¿Cómo se llama? enlace fosfodiéster. Enlace fosfodiéster. ¿Y entre qué carbono y qué carbono se está dando? Siempre, eso te lo dije. ¿Entre qué carbono y qué carbono se está dando? Entre el carbono 3 y el carbono 5. Carbono 3 y carbono 5. Muy bien, Joel. Carbono 3 y carbono 5. Carbono 3, carbono 5. Se unen, enlace fosfodiéster y forma a los polinucleótidos. Se acabó el asunto. Punto, se acabó. Muchachos, ADN. Me voy solo al ADN. Guión, ADN. Estructura del ADN. ¿Qué tiene el ADN? Un guión. Ácido fosfórico. Otro guión. ¿Qué pentosa? Desoxirribosa. Desoxirribosa. Muy bien. Bases nitrogenadas. ¿Quiénes son sus purinas? Adenina, timina, Adenina. Adenina y guanina. Adenina y Guanina. timina. guanina. ¿Quiénes son las purinas? Adenina, guanina y pirimidinas. Timina y citosina. Timina y citosina. Suficiente. ¿Cuántas cadenas de polinucleótidos tiene el ADN? ¿Una o dos? Dos. ¿Paralelas o antiparalelas? Antiparalelas. Antiparalelas. Una va de 3 a 5 y la otra va de 5 a 3. De 5 a De 3. 5 a 3. Las dos cadenas se mantienen unidas a través de quién? Fuente de hidrógeno. ¿De quién? ¿De la base nitrogenada? Exacto. Se unen a través de las bases nitrogenadas por los puentes de hidrógeno. ¿Quién se une con quién? Adenina, timina, guanina, Adenina, citosina. timina. Muy bien. Adenina, timina. ¿Y la otra? Guanina y citosina. Guanina y citosina. ¿Cuántos puentes entre adenina y timina? 2, 2. ¿Y entre citosina y guanina? 3, 3. Se acabó el asunto. ¿Cómo se llama la forma tridimensional del ADN? Hélice, ¿cómo se llama? Doble hélice. Doble hélice con giro a la derecha o izquierda. Izquierda. Derecha. No, Pero derecha. ahí también. ¿Sí?
No te escuché. Creo que ahí dicen alfa. Eso quiero saber porque me confundo. Una vez viene una pregunta. No, cuando te hablan de la hélice alfa es lo que estamos hablando a nivel de las formas de las proteínas. Alfa hélice es de las proteínas, no las confundas. En el ADN solamente hay una cadena, o sea, hay una vuelta hacia la derecha. El ADN normal tiene la hélice hacia la derecha, solamente se le llama así, hélice a la derecha, no tiene ni alfa, ni beta, ni nada. ¿De acuerdo? Ah, Hay un ya, pero- ADN, hay un ADN que sí va a la izquierda, pero ese es un ADN anormal, que no debería existir, es anormal. Pero normalmente en el ADN solamente se dice doble hélice con giro hacia la derecha. Si te dicen alfa hélice, ese es de las proteínas, no las confundas, ¿de acuerdo? Bien, Ah, ya, ahora, profe, gracias. terminamos con esto de los ácidos nucleicos. Ya terminamos con el ADN. Pregunto, ARN, dame, coloca un guión, ARN, estructura química, tiene ácido fosfórico. Luego, ¿qué pentosa? Ribosa. 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 ¿Cuáles son sus bases nitrogenadas purinas? Adenina. Exacto, te da miedo decirlo. Uracil, uracil. Adenina, no. Es- Purinas, adenina, guanina. Purinas son adenina, guanina. Pirimidinas, Citosina. Citosina, uracilo. citosina, uracilo. Punto. Ahí te estás dando cuenta que el uracilo está en el ARN y la timina está en el Ahí sería ADN. Se acabó exclusivo. el asunto. Claro, ahí sí sería exclusivo. Muy bien. ¿Cuántas cadenas tiene el ARN? 1. Una sola cadena. ¿En qué sentido? 5-3, 3-5. 5-3. Exacto, muy bien, de 5-3. Eso está en el cuadrito de resumen donde terminamos a los ácidos nucleicos. Si ustedes se acuerdan, lo tienen en su diapositiva y ahí lo pueden revisar. Siempre el ARN va de 5-3. Siempre va de 5-3. No se vayan a olvidar. ¿Cuántos tipos de ARN conoces? Tipos de ARN. Mensajero. De Ya. transferencia. ¿Cuántos son? ¿Tres? Pues, ¿cuántos? Tres. Primero Ah, dime son tres, son tres, son tres. Tres. ¿Cuáles son? Mensajero. Mensajero, Sí, riboso. ribosomal y Transferente. transferencia. Transferencia. Excelente, muy bien. Pregunto, ¿por qué lo llamas mensajero? ¿Por qué lo llamas mensajero? Transporta la información de la genética. Exacto, transporta el código genético. ¿Y cómo transporta el código genético? ¿Cómo está escrito el código genético en el ARN mensajero? Está escrito en, ¿cómo se llama ese código? Codones. ¿Qué es un codón? ¿Qué es un codón, muchachos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es un codón? ¿Es la unión de qué? Un codón, ¿es la unión de Nucleótidos. qué? Nucleótidos. Ya, ¿de cuántos Tres. nucleótidos? De tres Tres, nucleótidos, muy bien. triple. Un codón está formado por 3 nucleótidos. ¿Y ese codón a quién representa? ¿A una proteína? No, no representa una proteína. ¿A quién Código representa? genético. No, ¿a quién representa? Es el código genético, pero ¿a quién representa? ¿A quién representa? Sí lo dijimos, muchachos, ¿no se acuerdan? El codón está formado por 3 bases nitrogenadas y representa a un aminoácido. Los codones están representando a un aminoácido, ¿de acuerdo? En el ARN hay un codón, representa un aminoácido, al costado otro codón a otro aminoácido, otro codón, otro aminoácido, y esa secuencia de aminoácidos forma la proteína. Muy bien. ¿Me pueden decir para qué sirve el ARN ribosomal? ¿Para formar a quién? Ribosomas. Exacto. ¿Y para qué, Emplazar los y para qué aminoácidos. sirve el ribosoma? ¿Y para qué sirve el ribosoma? El ARN ribosomal forma al ribosoma. ¿Y para qué sirve el ribosoma? Para generar aminoácidos. No, no es para generar aminoácidos, mentira. El ribosoma no sirve para generar aminoácidos. ¿Para qué sirve el ribosoma? Enlazarlos. Ya, los une. O sea, ¿qué está formando? Si los une a los Proteínas. aminoácidos, ¿qué va a formar? Proteínas. Entonces, escúchame. El ribosoma es una máquina traductora. Recuérdenlo así. ¿Para qué sirve el ribosoma? Para traducir. ¿A quién va a traducir? ¿Qué va a traducir? El ARN mensajero. Ok. Lo acaban de decir ahorita, pues, al mensaje. ¿Y dónde está el mensaje? En el ARN mensajero. Ese mensaje con ese código tiene que ser leído y traducido. ¿Quién lo lee y quién lo traduce? El ribosoma. El ribosoma se pega al ARN mensajero y permite
que los ARN de transferencia ingresen. Una vez que el ARN de transferencia que tiene el anticodón reconoce al codón, lo deja en un sitio, ahí deja a su aminoácido, en esa posición. Luego viene otro ARN de transferencia trayendo otro aminoácido, reconoce al codón y lo deja allí al aminoácido. Y dentro del ribosoma, un aminoácido se pega al otro, formando los péptidos. Y así poco a poco se van formando las proteínas. Para eso sirve. Esa es la máquina traductora. Y ahí tienes al ARN mensajero y al ARN de transferencia. Eso es ácidos nucleicos. Creo que con esto ya han recuperado bastante y han entendido muchas cosas que de repente se han quedado en el aire. Y ya han ordenado algunas cosas que también tenían que recordar. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahora sí, vamos a trabajar con lo que teníamos que hacer hoy día. Virus, ¿de acuerdo, muchachos? Empezamos. Empezamos con los virus. Ya hicimos algo de los virus la semana pasada, así que va a ser más fácil trabajarlo ahorita y avanzarlo. Vamos con los virus. Aquí va. Estos son los virus, muchachos. Ya han tenido que leerlo, ya han estado leyendo de repente algunas cositas por ahí y algunas cosas se les ha quedado en el aire, así que vamos a explicarlo, ¿de acuerdo? Bien. Los virus son estructuras supramoleculares. No son células, de arranque, no son células. Tienen su propio material genético, que puede ser ADN o ARN. Estos virus infectan a las células para replicarse dentro de ellas, porque necesitan de su maquinaria metabólica. Pero un dato importante, el virus infecta a la célula, ¿de acuerdo? Da origen a nuevos virus dentro de la célula, perfecto, pero no usa el material genético de la célula, solamente utiliza su propio material genético. No, ¿estamos de acuerdo? No porque está dentro de la célula va a producir, o sea, va a utilizar el ADN de la célula, no. Utiliza su propio ADN porque tiene todos los códigos para poder dar origen a toda una estructura viral, ¿de acuerdo? Tiene todo lo que necesita para formar un nuevo virus. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, ahora escúchame. Los virus son ultramicroscópicos, también te lo dije la semana pasada, son tan pequeños que se miden en nanómetros, ¿de acuerdo? En nanómetros y se ven únicamente a través del microscopio electrónico. No lo vemos con microscopio óptico. ¿Estamos? Bien. Ahora, un virus, como lo dice acá, está formado por una sola molécula de ácido nucleico. Puede ser ADN o ARN, pero uno solo, ¿de acuerdo? Y está envuelto con una cubierta proteica llamada cápside, una cubierta proteica llamada cápside. Son muy pequeños, más o menos miden la millonésima parte de 1 milímetro y solamente pueden ser vistos a través del microscopio electrónico. Vamos a hablar de la estructura. En primer lugar, vamos a hablar de la estructura del ácido nucleico del virus, el ácido nucleico viral. El material genético viral está formado por ADN o ARN. Mira bien, es O. Tiene todo tiene todo el código para poder dar origen a un nuevo virus, todo el código, ¿de acuerdo? Este ADN puede ser de cadena sencilla o de cadena doble, puede ser circular o lineal, segmentado o no segmentado. Cualquiera de esas características permite clasificar a los virus. O sea, puede haber un virus con ADN de cadena sencilla o un virus con ADN de cadena doble, ¿de acuerdo? Sencilla o doble, igual como ARN de cadena lineal o circular. Punto. Vamos. ¿Quién envuelve al ácido nucleico? Lo envuelve la cápside. ¿Qué es la cápside? La cápside es una cubierta proteica. Esa cubierta proteica está formada por unidades llamadas capsómeros, que son proteínas. Estas proteínas están codificadas en el ácido nucleico del virus, ¿de acuerdo? No son de la célula, son del virus. El virus la sintetiza con su propio código. Utiliza la maquinaria metabólica de la célula, pero produce sus propias proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, estos capsómeros se van uniendo y van formando una estructura con formas geométricas. Es como si fueran esos ladrillos Lego que tú vas uniendo y vas uniendo poco a poco y que vas a dar origen, lógicamente, a una estructura o una cubierta. De acuerdo a su forma, tenemos virus icosaédricos, como es el virus 1 y 2 que estás viendo ahí. El virus 3 es un virus complejo. El virus 4 es un virus helicoidal. Y el virus 5 es un virus con envoltura. Virus con envoltura.
A ver, muchachos, el virus complejo, que es lo que básicamente nosotros vemos diferente, es un virus que tiene una serie de estructuras totalmente diferentes. Estos virus son bacteriófagos. ¿Qué significa que sean bacteriófagos? Atacan a bacterias. Virus bacteriófagos que atacan a bacterias. Tiene una cabeza, tiene el genoma dentro de esta cabeza. Esto está unido a una estructura cilíndrica llamada cola, que parece como una aguja de inyectables. Tiene una especie de proteínas en forma de resortes y tiene una placa basal. ¿De acuerdo? Y aparte de la placa basal, tiene básicamente unas fibras. ¿De acuerdo? Bien. Este virus solamente ataca bacterias. Solamente ataca bacterias. Son virus bacteriófagos. ¿De acuerdo? Cuando llega, la placa basal se localiza sobre la membrana, sobre la pared celular de la bacteria y luego se estabiliza con las fibras. Una vez que está estable, la cola es proyectada, o sea, la cola se proyecta y se inyecta como si fuera una aguja y a través de eso se inyecta el ácido nucleico para infectar a la célula. Con eso se inyecta para infectar a la célula. Y ahí tienes cómo se produce la infección viral. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Ahora, envoltura. No todos los virus tienen envoltura. Eso sí te lo tengo que aclarar. Hay virus desnudos y hay virus con envoltura. Los virus que tienen envoltura tienen una membrana. Es una membrana lipoproteica. Una membrana lipoproteica que envuelve al virus. Pero ustedes me dirán, pero profe, usted acaba de decir que el virus no es una célula. ¿Y cómo va a tener membrana? Exacto. Muy buen dato. La membrana no la produce el virus. La membrana se la regala la célula que está siendo infectada. Esta célula que está siendo infectada va a básicamente a regalarle la membrana al virus para protegerlo, ¿de acuerdo? Para envolverlo. Esta membrana tiene fosfolípidos, proteínas y glucoproteínas. Fosfolípidos, proteínas y glucoproteínas. Ahora escúchame. Los fosfolípidos de la membrana son de la célula. Los fosfolípidos son de la célula, ¿de acuerdo? Pero las proteínas de la membrana las sintetiza el virus y las glucoproteínas las sintetiza el virus. ¿Me entiendes? O sea, la membrana tiene fosfolípidos. Los fosfolípidos son de la célula. Pero las proteínas y las glucoproteínas de la membrana son directamente del virus. El virus son los que sintetizan. Estas glucoproteínas son como marcadores, son como la huella digital del virus, ¿de acuerdo? Que permite identificarlo e identificar a la célula que va a infectar. ¿Estamos? Entonces, a estas glicoproteínas las llaman espículas o peplómeros. Están sobre la membrana del virus y le permite reconocer a la célula y actuar como receptor de membrana. Aquí lo tienes. Los virus con envoltura generalmente son virus helicoidales o icosaédricos. Estás viendo ahí, el de arriba es helicoidal, están viendo cómo se forma, y el de abajo es icosaédrico, ¿de acuerdo? Estos virus con envoltura, mira la envoltura, ahí estás viendo la envoltura medio amarilla, ¿de acuerdo? Que está envolviendo. Pero de esa envoltura están saliendo unas estructuras que parecen chupetines. ¿Lo están viendo? Esas son las glicoproteínas. Esas glicoproteínas las llamamos peplómeros, espículas o spikes. Peplómeros, espículas o spikes. Y estas son características del virus y pueden actuar como receptores específicos. Por estas espículas, el virus reconoce a la célula. El coronavirus tiene esto. Por eso es que lo llaman corona, porque sus espículas parecen coronas o parecen la apariencia de una corona. De ahí viene el dato, ¿de acuerdo? Ahí tienen el dato. Estas son las espículas o spikes. En resumen, esto es lo que hemos hablado hasta ahora. El virus está formado por un ADN o ARN, que es su material genético, y está rodeado de una cápside, que es una envoltura proteica formada por unión de capsómeros, que son proteínas. La unión de la nucleocápside, la unión de la cápside con el material genético forma la nucleocápside. ¿De acuerdo? A eso se le llama también virión. Virión o virus, ¿de acuerdo? Virus activo. Algunos virus tienen envoltura, como lo que estás viendo ahí. Tienes la envoltura, que es una membrana lipoproteica que presenta a las glicoproteínas o las spikes, que están en la parte externa y que en cierto modo le van a dar cierto reconocimiento a la
célula. Le dan cierto reconocimiento, perdón, al virus para reconocer a la célula en este caso. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Ahora te doy un dato para que lo vayas entendiendo también. Cuando se descubrieron a los virus, nadie sabía cómo funcionaban. Sabían que los virus causaban infección, que los virus dentro de las células generaban nuevos virus, eso sí se sabía. Pero lo que no se sabía era qué parte del virus tenía esa capacidad. Entonces, hicieron una prueba muy sencilla. Cogieron a un grupo de ratones, ¿de acuerdo? Cogieron a un grupo de ratones y le inyectaron el virus completo. Cuando le inyectaron el virus completo, estos ratones morían y dentro de los ratones aparecían una gran cantidad de nuevos virus. Le hicieron la autopsia y encontraron una gran cantidad de nuevos virus. Luego, separaron a la cápside de los ácidos nucleicos. Separaron a la cápside de los ácidos nucleicos. A un grupo de ratones le aplicaron solamente las cápsides y a otro grupo de ratones le aplicaron solamente los ácidos nucleicos. En los ratones que les aplicaron las cápsides, estos ratones empezaron a generar una gran cantidad de anticuerpos para defenderse contra los virus. O sea, las proteínas que forman las cápsides son muy buenos estimulantes del sistema inmunológico. En cambio, a los que les aplicaron los ácidos nucleicos, los ratones morían. Y cuando hicieron la autopsia, encontraron dentro de los ratones una gran cantidad de virus nuevos, recién formados. Entonces, eso pudo básicamente confirmar que en realidad el ácido nucleico, solo el ácido nucleico viral, puede dar origen a todo un virus completo. Solo el ácido nucleico viral da origen a un virus completo. Entonces, ese es el verdadero material genético del virus, que puede codificar todo para formar un nuevo virus. Punto. Otro dato. Acá tienes la diferencia entre un virus con envoltura y un virus sin envoltura. El virus sin envoltura solamente tiene la cápside y el ácido nucleico, y el virus con envoltura tiene la cápside, el ácido nucleico y la envoltura. Ahora yo te hago una pregunta y a ver si me la puedes responder y piensa muy bien, de repente algunos la saben, otros no. ¿Cuál de los dos virus que estamos viendo acá es más fuerte y resistente? ¿Virus desnudo o virus con envoltura? A tu criterio. Con envoltura. Envoltura. Con envoltura, ya, muy bien. La lógica nos dice que el virus con envoltura debería generar virus más fuertes y más resistentes. El virus con envoltura, lógico, sería lo más lógico, pero mentira. Acá es al revés. Los virus con envoltura son muy sensibles. Son tan sensibles y delicados que son más fáciles de destruir. Los virus con envoltura, por ejemplo, necesitan grandes cantidades, o sea, necesitan siempre estar cubiertos de agua. Por eso es que estos virus generalmente se transmiten a través de gotitas de saliva, cuando nosotros hablamos o estornudamos, o a través de la sangre, o a través de secreciones, como pueden ser secreciones vaginales o fluidos sexuales en el varón. Entonces se transmiten a través del semen, de los fluidos vaginales, la sangre, saliva. Se transmiten por eso. Porque si no tienen esa cubierta líquida, desaparecen inmediatamente. ¿De acuerdo? Bien, 1. 2. Estos virus son destruidos con detergentes, con jabones, con lejía, con los detergentes con los que lavas la ropa, con el alcohol, con el amonio cuaternario, porque como su membrana tiene lípidos, cualquiera de estas sustancias destruye la membrana y se acabó el virus. Y el virus básicamente desaparece. Y estos virus no pueden entrar por boca, porque si entran a través del sistema digestivo, si entran con los alimentos, por ejemplo, se destruyen en el estómago, porque el pH del estómago y las enzimas del estómago destruyen a esta membrana y el virus desaparece. Entonces, ahí tienes el dato. Los virus con envoltura son virus muy sensibles. En cambio, los virus sin envoltura soportan detergentes, soportan la deshidratación y pueden entrar por nuestro sistema digestivo porque soportan básicamente esas particularidades de pH y de enzimas que tenemos dentro del sistema digestivo. Entonces, ya tienen el dato. Ahora ya pueden entender por qué ahora les hablan de virus con envoltura y virus sin envoltura. Por ejemplo, el coronavirus y el VIH son virus con envoltura. Son virus con envoltura. Ahora ya entiendes por qué te dicen lávate las manos, utiliza alcohol, utiliza lejías, porque esos van a destruir la membrana y van a evitar que el virus se siga replicando. ¿De acuerdo? Muy bien. A los virus los vamos a clasificar considerando básicamente varios criterios. ¿De acuerdo? ¿Qué criterios? Por la célula que parasitan, pueden ser células animales, células vegetales o bacteriófagos.
Por su forma, pueden ser helicoidales, poliédricos o complejos. Pueden tener virus con envoltura o sin envoltura, o por su ácido nucleico. Pueden ser virus ADN, virus ARN, pero mira, ahí dice ADN MC y ADN BC. ¿Qué significa eso de ADN MC y BC? MC significa monocatenario. ¿Qué es monocatenario? Está formado por una sola cadena. Y bicatenario está formado por dos cadenas. Bueno, nosotros sabemos que los ácidos nucleicos, están formados, bueno, el ADN está formado por dos cadenas y el ARN está formado por una sola cadena. Pero en los virus puede darse el caso de que haya ADN monocatenario y ARN bicatenario. Solamente en virus, ¿ah? No lo vamos a encontrar en ninguna otra parte, solamente en virus. Punto. De acuerdo a los organismos que atacan, si atacan a los animales, llámalo zoofagos. Si ataca a los vegetales, fitofagos. Se ataca a hongos, micofagos. Y se ataca a bacterias, bacteriófagos. Punto. Este cuadrito me va a ayudar para que tú entiendas las diferencias y te vas a dar cuenta rápidamente de las diferencias. Por ejemplo, los virus vegetales. Mira los virus vegetales. Los virus vegetales tienen como ácido nucleico ARN monocatenario. Todos los virus que atacan a los vegetales son ARN monocatenarios. Su cápside es helicoidal y no tienen envoltura. Los virus que atacan a las bacterias, o sea, los bacteriófagos, tienen ADN bicatenario. O sea, está formado por dos cadenas, bicatenario. Tienen una cápside compleja y no tienen envoltura. En cambio, los virus animales pueden tener cualquiera de los dos tipos, ADN o ARN, ¿de acuerdo? Como ácido nucleico. Son virus icosaédricos, van a tener 20 caras en su estructura, y la mayoría de ellos, tienen envoltura. No todos, ¿ah? Por eso dice frecuente. La mayoría tienen envoltura. Entonces, mira, ahí tienes ya un dato importante. Todos los virus vegetales son ARN. Todos los virus que atacan a bacterias son ADN. Y los únicos que pueden ser variables son los que atacan a los animales. Pueden ser ADN o ARN. Punto. ¿Quiénes son los virus ADN y quiénes son los virus ARN? Aquí los tenemos. Algunos virus importantes ADN. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B. Ese es importante. Este es un virus que entra a tu cuerpo a través de relaciones sexuales o transfusiones sanguíneas. Produce hepatitis, cáncer de hígado y cirrosis. ¿De acuerdo? El otro es el herpes. El herpes, ¿de acuerdo? El herpes es un virus ADN, ¿de acuerdo? Importante. Este virus del herpes es importante porque es un virus latente, que lo podemos tener dentro de nuestro cuerpo escondido, porque está escondido, y solamente se activa cuando nuestro sistema inmunológico está totalmente deprimido, y el virus se activa, ¿de acuerdo? Hay varios tipos de herpes. El herpes tipo 1 es el herpes que te sale alrededor de la boca. El herpes tipo 2 es el que te sale en los genitales. El herpes varicela zoster es el que te sale en todo el tórax. El herpes 6 y 7 produce una roceola, que es como un sarpullido que le da a los niños recién nacidos porque se contagian al pasar por el canal vaginal y la mamá tiene el herpes. Y el herpes tipo 8 produce una especie de cáncer llamado sarcoma de Kaposi, que son unas manchas rojas que aparecen en la piel porque se destruyen los capilares sanguíneos más superficiales. Ahora, el virus del papilomavirus, ¿de acuerdo? Es el que causa las verrugas y produce cáncer de cuello del útero, cáncer del cuello uterino. Y el ortopoxvirus es el virus más conocido, que es la viruela. La viruela fue la primera enfermedad erradicada del planeta por vacunación. La viruela es una enfermedad muy contagiosa, que se contagia de manera directa entre las personas por gotitas de estornudo o por la saliva. Es una enfermedad que ataca a todo el mundo, tanto niños como adultos. El problema es que la viruela puede complicarse y generar problemas de broncopulmonía o neumonía, y la persona puede morir a través de procesos respiratorios, ¿de acuerdo? La viruela atacaba a una ciudad, a un pueblo, y arrasaba con todo el mundo, pero Jenner, cuando empezó a estudiar a la viruela y empezó a investigarla, se percató de algo. Un grupo de personas en la ciudad no sufrían viruela, ¿de acuerdo? No sufrían viruela. Y él decía, pero ¿por qué no sufren viruela? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo?
cuando va a investigar, se da cuenta que estas personas nunca se contagiaron de viruela. ¿De acuerdo? Entonces dijo, ¿pero por qué? Entonces preguntó de qué trabajaban y ellos trabajaban vendiendo leche. Eran lecheros y tenían pues vacas donde sacaban la leche. Iba y fue a investigar a las vacas y encontró que en las ubres de las vacas estaban las pústulas de la viruela. Pústulas, que eran vesículas llenas de pus. Cuando estas personas iban a ordeñar a las vacas, rompían estas pequeñas pústulas y los virus quedaban libres en el aire. Ellos respiraban el aire y entraba el virus a su cuerpo. Y poquito a poco su cuerpo empezaba a crear una defensa. Su sistema inmunológico reconoció al virus y empezó a generar una defensa contra el virus. ¿De acuerdo? Una defensa contra el virus. Entonces, ¿qué pasó? Al generar la defensa, el cuerpo empezó a responder, y cuando el pueblo se infectaba, ellos no, porque ya tenían defensas, tenían anticuerpos. Entonces Jenner dijo, ¿qué pasa si yo cojo un poquito de esta pus y se le inoculo a una persona para estimular su sistema inmune? Y lo hizo con un niño de 12 años, le inoculó, y el niño tuvo una pequeña fiebre y luego, tranquilo, nunca más volvió a tener viruela. Estuvo con personas con viruela y nunca se contagió. Entonces, esa fue la primera inmunización que se realizó a nivel mundial. Descubrieron que se puede hacer eso, empezaron a purificar las estructuras, se hicieron a nivel mundial y se vacunó a nivel mundial, Ya va a ser más o menos unos 150 años de que no hay viruela en el mundo. Ya no existe la viruela en forma natural, o sea, viruela de forma natural ya no existe. Se vacunó hasta el último rincón del planeta y nadie tiene viruela. Ahora, hay viruela, pero es una viruela utilizada como arma biológica. Algunos países han creado unas cepas de viruela mucho más patógenas que ya no atacan a la piel, sino que van directamente a los pulmones y que te causan la muerte. Imagínate que si a un país se le ocurre tirarte una bombita de viruela, tú te mueres. Nosotros moriríamos inmediatamente, que no tenemos sistema inmune contra la viruela. De repente nuestros tatarabuelos todavía tenían algo, porque ellos de repente han tenido contacto con personas con viruela, pero nosotros no, y ya no tendríamos básicamente defensas. Recuerden también que la viruela es una enfermedad introducida acá en América, lo trajeron los españoles de Europa, ¿de acuerdo? Y básicamente fue una de las armas que utilizaron los españoles para matar a la gran población de incas, de la población inca. Recuerda que la sífilis, la tuberculosis y la viruela causaba una gran cantidad de muertes entre la población maya y la población inca, que fue su otra arma de conquista. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué lo llaman vacunas? Porque lo sacaron de la vaca, en honor a las vaquitas que dieron sus ubres para esto, empezaron a producirse las vacunas, y de ahí viene el nombre de vacunas. Ahí tienen el dato, muchachos, y sigamos avanzando. Virus ARN. Los virus ARN que están viendo ustedes acá, ¿de acuerdo? Son virus que, si te fijas, la mayoría son virus con envoltura. Muy pocos son desnudos, ¿de acuerdo? Casi todos son virus con envoltura. Los únicos virus desnudos que vas a ver acá son el de la hepatitis A y de la poliovirus. El virus de la hepatitis A se contagia por vía digestiva, o sea, tú tienes hepatitis A y tomas un vaso de agua y tu saliva queda en el vaso. Viene otra persona y utiliza el vaso, se contagia. Tú estás comiendo y tu saliva toca las cucharas o los tenedores o los cubiertos, viene otra persona y utiliza las mismas cucharas, se contagia. Entonces, el virus de la hepatitis A entra por vía digestiva y es un virus desnudo que puede soportar el tracto digestivo. La polio también es un virus que entra por vía digestiva, pero la polio tiene otra forma de presentarse, escúchame. Nosotros tenemos virus de polio. Nosotros producimos virus de polio. A nosotros nos vacunan con virus de polio vivo. Este virus de polio vivo, entre comillas, es un virus que se aloja en nuestro intestino, en el intestino grueso. Por eso es que a nosotros nos dan virus de polio atenuado, vivo atenuado. ¿Qué significa eso? Que no causa infección, pero el virus está vivo. Este virus entra a nuestro cuerpo y se aloja en el intestino grueso. Cada vez que nosotros defecamos, eliminamos virus hacia afuera con las heces. Defecamos y eliminamos virus hacia afuera con las heces. Ahora, nosotros en casa, estos virus salen y se van a través del desagüe, no hay problema. Pero nosotros sabemos que hay zonas muy rurales donde la gente defeca en pozos sépticos, defeca en silos o defeca al medio ambiente. Hay insectos, estos insectos se posan en las heces y luego llevan estos virus que se han pegado a su cuerpo, a tu sopa, a tu agüita, a tus
cucharas a tu mesa y te contagias. Hay muchas personas que no están vacunadas, que no conocen las vacunas por la situación precaria en la que viven. Son personas muy pobres que ni siquiera viven cerca de una posta médica o no conocen para ir a las postas médicas. En el Perú todavía existe, y peor ahora con toda esta corrupción que tenemos, que son unos no aprovechados. En vez de vacunar a la gente, se vacunan ellos mismos, ¿de acuerdo? Entonces, peor todavía, estamos entonces en una situación mucho más peligrosa. Hay zonas muy pobres, donde no llegan estas medicinas, ¿de acuerdo? Entonces, estas personas no están vacunadas y se contagian de polio. La primera etapa de la polio es una etapa de polio gripe, la llaman, porque se parece a una gripe, con fiebre, está rojito, la nariz te gotea, los ojos también te lagrimean, y te sientes así como si fuera una gripe. La segunda etapa es básicamente como si fuera una gripe más fuerte. Te duelen los hombros, te duele la espalda, te duele el pecho, te duele la garganta y te sientes mal. Y la tercera etapa es la peligrosa. ¿Por qué? Porque en la tercera etapa el virus ya liberó una toxina. Esa toxina sale a la sangre y hace que tú tengas fiebres muy altas. Esta persona tiene fiebres muy altas, ¿de acuerdo? Fiebres muy altas. Y en el momento en que tú tengas fiebre, entonces ya date cuenta y entérate que lo que tienes es la toxina libre. Esa toxina libre es peligrosa porque la toxina corta el sistema nervioso, corta cordones nerviosos. Es como si tú tuvieras un motor que genera electricidad y esta electricidad llega a través de un cordón hacia una máquina. Entonces, imagínate que tú cortes el cordón que va a tu músculo. Entonces, si cortas el cordón, el músculo ya no funciona. Ya no funciona. Y eso es lo que pasa. Corta el nervio y el músculo ya no funciona. Te da parálisis. Puede ser una pierna, puede ser dos piernas, puede ser los brazos. Lo peor es que sean los músculos respiratorios que tienes a nivel del tórax, músculos respiratorios a nivel del tórax. Y eso te da una parálisis respiratoria que te puede matar. Eso sería lo peor que podría ocurrir. Eso es polio, ¿de acuerdo? Ya tienes polio. Luego tenemos el sarampión y las paperas, que son conocidas también. El sarampión es una enfermedad que ataca la piel, ¿de acuerdo? Y normal, pero puede complicarse con las vías respiratorias si es que el niño no está cuidado. Si está sometido a corrientes de aire, le puede dar una pulmonía o una neumonía, pero eso es por falta de cuidado. Paperas. Las paperas son enfermedades infantiles comunes. Todo el mundo las pudo haber tenido. ¿De acuerdo? Te ataca de niño. Cuando te ataca de niño es benigno, no te va a causar nada. Ataca a las glándulas parótidas y estas glándulas parótidas se encuentran justo debajo de tu oreja. Debajo del lóbulo de la oreja, a ese lado están las glándulas parótidas que producen la saliva. Pero a tu edad de ahorita, de tu edad hacia adelante, es peligrosa, sobre todo en los hombres. En las mujeres no, en los hombres sí. ¿Por qué? Porque las paperas inflaman, escúchame, inflaman a las glándulas parótidas, pero también inflaman a los testículos. Y cuando el testículo se inflama, se autodestruye. Y al autodestruirse produce esterilidad. ¿De acuerdo? O sea, las paperas pueden hacer que tú te conviertas en un arbolito de Navidad, con las bolitas de adorno, porque no van a tener función, no van a producir espermatozoides. Vas a ser estéril. Esa es la clave. Así que tengan mucho cuidado en los muchachos, sobre todo. Si no han tenido paperas, tengan cuidado, porque se pueden contagiar a esta edad y es peligroso que tengan ese tipo de alteración. ¿De acuerdo? No hay vacunas porque para las paperas lo único que tienes que hacer es tener el contagio. Has tenido que haberte contagiado cuando eras niño. Si no lo has tenido, esperar nada más a que te dé. Y si te da, bastante cuidado y reposo porque puede producirte el dato que te acabo de dar. Se acabó. El virus de la rabia es un virus que entra por mordedura de algún animal. El virus llega a la sangre y de la sangre pasa directamente hacia tu sistema, bueno, va al sistema nervioso y destruye las neuronas. La rabia destruye las neuronas. La rubiola es una enfermedad que es benigna en niños, pero es peligrosa en mujeres gestantes. Si una mujer que está embarazada se contagia de rubiola, antes de los 3 meses de gestación viene el problema. ¿Por qué? Porque antes de los 3 meses el bebé todavía no está formado. Y entonces la rubiola produce malformaciones congénitas. Ese bebé puede tener alteraciones congénitas muy fuertes que van a obligar a que el médico recomiende a la madre un aborto terapéutico. Porque si no aborta, ese niño va a estar totalmente mal formado y va a morir fácilmente. VIH es el virus de la inmunodeficiencia adquirida, que ya te lo voy a mencionar. Acá tienes una lista adicional. En esta lista adicional hay algunos virus que no están anteriormente. Por ejemplo, el virus Norwalk, mira, el virus Norwalk y el virus rotavirus
estos son dos virus que atacan al sistema digestivo. Pero tú dirás, pero profe, yo sabía que no. Sí, hay virus que atacan el sistema digestivo. Te producen diarreas, te producen vómitos, ¿de acuerdo? Entonces, tú, por ejemplo, puedes haber una persona, un niño que está con diarreas. Tú dices, no, es una infección bacteriana. Le das su antibiótico y no se cura. Y no se cura. Por más antibiótico que le des, no se cura. Entonces, ¿pero qué pasa? Es que es un virus. Solamente tienes que esperar a que el sistema inmune lo rechace y solamente tienes que tratar de mantenerlo hidratado, porque si se deshidrata, se muere. El coronavirus era considerado, y ahí tienen clasificado, como un tipo de gripe común, nada más, un resfriado común, pero ahora se ha hecho tan peligroso que ya conocemos, pues, que es el que nos está matando. ¿De acuerdo? Muy bien. El ébola, ¿de acuerdo? Es una enfermedad que apareció junto con el SIDA. Apareció junto con el SIDA. El SIDA se esconde, pero el ébola no. El ébola te mata en 3 días. ¿Por qué? Porque destruye vasos sanguíneos y produce hemorragias internas. Por eso lo llaman fiebre hemorrágica. ¿De acuerdo? Ya, las demás sí las conoces porque ya te las he hablado. La hepatitis A, la hepatitis B, la gripe, que es normal, ¿de acuerdo? El poliovirus, el rinovirus que causa el resfrío, el sarampión y las paperas, que ya te lo mencioné, el VIH y la rubiola. Ya son virus que ya hemos conocido. Punto, se acabó. Acá tienes a los virus de acuerdo a sus formas y a sus tamaños. Ahí tienes varios virus de acuerdo a sus formas y sus tamaños. Podría decir que el más pequeño es el parvovirus y el más grande sería el retrovirus, que es el virus del SIDA. El más grande que podríamos observar. Ahora, de acuerdo a dónde atacan, de acuerdo a la célula que están infectando, puedes tener un dermotrópico que ataca la piel, un virus neurotrópico que ataca las neuronas, un neumotrópico que ataca los pulmones, un viscerotrópico que ataca las vísceras como el hígado y el intestino, flebotrópico que ataca los vasos sanguíneos, adenotrópico que ataca las glándulas, linfotrópico que ataca a los linfocitos, células del sistema inmune, y pantotrópicos que atacan a varios tipos de células. Bien. También tienes una forma de clasificar por la vía de infección. Por ejemplo, si hablamos de la gripe, la parainfluenza, el sarampión y las paperas entran por vía respiratoria. El poliovirus y la hepatitis A entran por la vía entérica, o sea, por la vía digestiva. La hepatitis B, el herpes simple, la rubiola, el poxvirus y el virus del VIH entran por contacto directo. Esto significa contacto directo a través de secreciones o sangre, que va a entrar el virus directamente. Relaciones sexuales y contactos de sangre, ¿de acuerdo? Muy bien. Por la mordedura de un animal tienes a la rabia y al arbovirus. Y por la picadura de un insecto tienes al dengue, a la fiebre amarilla, pero ahí puedes considerar también al chikungunya y al zika, que también entran por picaduras de insectos. Bien. ¿Cómo se replica un virus? Los virus tienen dos mecanismos de replicación, el llamado mecanismo lítico y el llamado mecanismo lisogénico. Te doy el dato rápido. El ciclo lítico es aquel cuando el virus destruye a la célula. El ciclo lítico es cuando el virus destruye a la célula. O sea, el virus entra a la célula, empieza a replicarse y para salir destruye a la célula. Por eso lo llaman ciclo lítico, porque hay destrucción celular. El ciclo lisogénico es aquel en el cual el virus se inactiva y no mata a la célula. O sea, no se replica y no mata y se mantiene dormido dentro de la célula. Son dos etapas. Uno lítico que destruye y el otro lisogénico que se queda dormido. ¿De acuerdo? Bien. El ciclo lítico es cuando la célula entra, se apodera del metabolismo celular y el virus empieza a producir 3 tipos de ARN mensajero. El primer tipo de ARN mensajero produce proteínas tempranas, que son enzimas que van a ayudar a la replicación del ácido nucleico. Luego aparecen las enzimas las proteínas intermedias, ¿de acuerdo? Que van a producir la cápside y luego las proteínas tardías que producen enzimas para destruir a la célula. ¿De acuerdo? Entonces, generas primero enzimas para replicar, luego enzimas que van a producir proteínas para la cápside y luego enzimas que van a destruir a la célula. ¿De acuerdo? Ese es el ciclo lítico. Se da a través de varias etapas. Se va a dar a través de varias etapas. Y acá te están las etapas. Primero, absorción, penetración, decapsidación, multiplicación,
ensamblaje y liberación. Esas son más o menos las etapas del ciclo lítico de un virus. Acá lo estás viendo en forma gráfica. Arriba se adhiere, el virus penetra, se replica el ácido nucleico, se replican las cápsides, se ensamblan y se liberan. ¿De acuerdo? Acá también lo estás viendo y creo que esto es más práctico. El virus reconoce a la célula. Es la primera etapa, reconocimiento y adherencia. Cuando el virus reconoce a la célula, se pega a la célula. Acuérdate que los spikes o las espículas que te mencioné les permiten reconocerse. Una vez que se ha reconocido, el virus es penetrado, o sea, el virus ingresa a la célula. Mira, ingresa. Una vez que está dentro de la célula, tienes que destruirle la cápside. ¿Por qué tienes que destruirle la cápside? Porque tienes que dejar el ácido nucleico libre. Porque si el ácido nucleico no está libre, no va a poder replicarse. Entonces, ahí viene la etapa de desnudamiento. Una vez que el ácido nucleico está libre, ahora empiezas. Primero empiezas a producir nuevos ácidos nucleicos y luego empiezas a producir nuevas proteínas. Una vez que ya tienes ácidos nucleicos y proteínas, viene el ensamblaje. Una vez que ya el virus está ensamblado, ahora tiene que salir, que es la etapa de liberación. ¿De acuerdo? Ahora, acá tienes una forma también rápida de verla. El virus se une, penetra, sintetiza, se ensambla y se libera. Los virus con envoltura, acá lo que estás viendo es el virus del SIDA. Los virus con envoltura tienen una particularidad. Se reconoce a la célula y las membranas se fusionan. La membrana del virus se une a la membrana de la célula. Una vez que se han unido, el ácido nucleico ingresa. Una vez que el ácido nucleico ingresa, por ejemplo, en el caso del SIDA, el ácido nucleico es ARN. Este ARN forma un ADN intermedio y ese ADN entra al núcleo y a partir de ese ADN empiezas a formar nuevos ácidos nucleicos, o sea, nuevos ARNs y nuevas proteínas que forman las cápsides. Una vez que ya tienes las cápsides y los ácidos nucleicos, ensamblas. Y ahora fíjate bien, en el virus del SIDA, el virus ensamblado se pega a la membrana y la membrana de la célula le da su envoltura. Fíjate, no lo forma el virus, lo forma la célula. Y así poquito a poco van saliendo los virus de a poco. En este caso, este virus no mata a la célula, la mantiene viva por más tiempo, porque poco a poco se van liberando los virus a través de este tipo de proceso, que lo llamamos también gemación, porque estás cubriendo al virus con la membrana. ¿De acuerdo? Y acá estamos viendo un ciclo lítico de una bacteria, por ejemplo. Mira, la bacteria se pega a la membrana de la célula, ¿de acuerdo? El bacteriófago se pega a la membrana o a la pared celular de la bacteria, inyecta su ácido nucleico, el ácido nucleico ingresa, empieza a producir nuevos ácidos nucleicos, nuevas cápsides y al final formaste nuevos virus y la bacteria revienta y explota liberando nuevos virus. Punto. El ciclo lisogénico es un ciclo que te dije que es un ciclo dormido, ¿de acuerdo? Ciclo dormido, ¿por qué? Porque el virus entra, empieza a desnudarse y cuando el ácido nucleico ya está libre, el ácido nucleico está libre, en vez de producir nuevos virus, se duerme y se pega al ácido nucleico de la célula y ahí se queda dormido. Una vez que está pegado al ácido nucleico, las células van a poder seguir reproduciéndose y estas células van a tener al virus dentro de su estructura como si fuera un nuevo gen. Y ya tenemos el dato. Esto es un virus lisogénico. El virus se inactiva, se pega al ácido nucleico de la célula y ahí puede pasar dormido por tiempo indefinido. Aquí estás viendo al virus que está entrando, se está pegando al ácido nucleico y cuando las células hijas se dividen, cada célula tiene su propio virus también que se ha replicado dentro de ellos. ¿Te das cuenta? Y no hay destrucción de células, ¿ah? No hay destrucción de células. Las células se mantienen intactas. Eso es el ciclo lisogénico. Te doy el dato. A estos individuos que tienen a estos virus dormidos, a estos individuos que tienen a los virus dormidos, los llamamos virus portadores o personas portadoras. Hay personas que tienen el VIH, por ejemplo. Puedes tener tú el VIH, te hacen una prueba y eres VIH positivo, pero eres portador, porque el virus en tu cuerpo está bloqueado y no produce nuevos virus.
Entonces tú lo tienes al virus en su ciclo lisogénico. A estos virus que están dormidos los llaman prófagos, porque no están funcionando, solamente han entrado y se han detenido ahí. Son los famosos prófagos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora escúchame. ¿Tú puedes contagiar a otra persona del virus? Sí. Si tú eres un portador y tienes relaciones sexuales con otra persona, tú le puedes pasar tu virus a la otra persona, sí. ¿Y la otra persona va a ser también portadora o va a tener la enfermedad? No, en la otra persona sí se activa el virus. Como es genéticamente diferente a ti, sí se activa el virus. Entonces, allí sí hay la enfermedad. Ellos sí sufren la enfermedad. Punto, muchachos. Estos fueron los virus. Ahora, antes de continuar o terminar con los virus, hay una estructura importante que tengo que mencionar. La relacionan con los virus, son los priones. ¿Qué son los priones? Los priones son proteínas. Los priones son proteínas que infectan a las neuronas, se replican dentro de las neuronas y destruyen a las neuronas. Pero es una proteína, no tiene ácido nucleico, es una proteína que tiene una estructura alterada. Cuando esta proteína toca a las proteínas de las membranas de las neuronas, las destruye y la neurona muere. Mata a las neuronas, las destruye a las neuronas, ¿de acuerdo? Los priones tienen la característica de alterar la estructura de una proteína y desnaturalizarla o destruirla. Y por lo tanto, eso es lo que causa la muerte de la célula. Eso es lo que causa la muerte de la célula, ¿de acuerdo? La neurona va a ser destruida porque sus proteínas van a ser totalmente alteradas. ¿De acuerdo? Han alterado su estructura. Ahora, los priones han venido a tirar al piso todo lo que es la biología molecular. La biología molecular dice que las proteínas se forman a partir de un ADN que da origen a un ARN y da origen a una proteína. Ya. En este caso, no. En este caso, la proteína se autoduplica ella misma. La proteína se autoduplica ella misma. No necesita otro ADN ni nada por el estilo. Se autoduplica, entonces estas proteínas pueden autorreplicarse sin ningún tipo de problema. ¿Cómo lo hacen? Todavía no sabemos la técnica, porque se está investigando, pero ha roto totalmente el concepto de la biología molecular. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se contagia? Aquí tenemos el ejemplo de cómo se contagia en las vacas locas, por ejemplo. El virus de la vaca loca pasa a través del alimento. Las secreciones como la saliva, el moco de la vaquita puede quedar impregnada, por ejemplo, puede quedar impregnada en los alimentos. De allí, otra vaca viene y lo consume y se infecta. Va directamente a su cerebro y cuando va al cerebro, esta vaquita va a empezar a tener espasmos, convulsiones, calambres y luego, por ejemplo, va a empezar a tener trastornos en su comportamiento. En la carne de estos animales está este prión y luego cuando una persona como el humano lo consuma, el prión va directamente del sistema digestivo hacia el sistema nervioso y ataca a las neuronas y empieza a matar a las neuronas. Esta persona que tiene el prión va a empezar a producir básicamente destrucción de neuronas, va a dejar, por ejemplo, va a perder el habla, va a perder la visión, va a perder la audición, va a estar depresivo y con ansiedad y después va a tener una destrucción masiva del sistema nervioso. Y el sistema nervioso va a estar totalmente colapsado porque las neuronas han empezado a morir. ¿Qué enfermedades conocemos que causen los priones? Bien, te voy a mencionar uno, el curu. El curu es una enfermedad que ataca al humano. La encefalopatía, no, porque en este caso la proteína resiste el calor. No, bueno, y también en este caso es cuando comes la carne no cocinada, no totalmente cocinada. Por ejemplo, ¿por qué las personas empezaron a tener miedo en Argentina con la carne? Porque en la Argentina la carne la cocinan más gruesa. Acá en Perú nosotros cocinamos la carne más delgada. Tú la cocinas, no hay problema. Pero en Argentina, por ejemplo, los bifes son carnes más gruesas. Entonces cocinan por la parte externa, pero en la parte interna queda cruda y queda con algo de sangre y ahí quedan los priones. Entonces, bien cocinado, no habría problema, ¿de acuerdo? Bien cocinado no habría problema, pero en este caso, como no está bien cocinado, puede producirse el contagio. ¿Estamos? Eso es lo que pasa. Ahora, te dije que tenemos la encefalopatía espongiforme bovina. ¿Qué es eso?
es el cerebro esponjoso, que destruye el cerebro de las vaquitas, y el Scrappy, que ataca al sistema nervioso de ovejas y de cabras. ¿De acuerdo? Ahora, hay una enfermedad que es el Kuru. El Kuru lo llaman temblor de miedo. Esto produce alteraciones a nivel del sistema nervioso y hace que la persona tenga temblores y tenga básicamente como convulsiones. Pero ¿de dónde viene el Kuru? El Kuru viene de un proceso donde los integrantes de Nueva Guinea se comen cerebros, exacto, son caníbales, comen cerebros. Es un ritual funerario que ellos hacen cuando las personas mueren, se comen el cerebro de las personas. Y es ahí como se contagian esta enfermedad. Entonces, ahí tienen el dato, por eso es que se produce el contagio. Bien, con respecto al VIH, no te puedo contar gran cosa porque tú ya lo conoces, sabes muchas cosas de él, pero cosas puntuales. ¿Cómo te contagias? A través de sexo desprotegido, a través de compartir agujas con sangre contaminada, a través de la madre, a través del cordón umbilical o a través de, básicamente, transfusiones sanguíneas. ¿De acuerdo? Principales síntomas que se pueden dar con el SIDA, por ejemplo, dolor de cabeza, cansancio, neuropatías, los ganglios linfáticos que tienes a nivel del cuello y a nivel de las axilas, ¿de acuerdo? Se inflaman. Tienes en la piel un rush, que es como una especie de sarpullido. Hay náuseas y vómitos que se van a producir, ¿de acuerdo? Náuseas y vómitos que se producen básicamente porque atacan también al sistema digestivo. Dolor muscular, el hígado y el vaso se hinchan, ¿de acuerdo? Hay candidiasis, hay úlceras y faringitis a nivel de la garganta y la boca, y la fiebre, que es característica, ¿de acuerdo? Bien, se sabe que en estos casos, en algunas personas, el VIH ataca las neuronas. En otras personas ya empiezan a producirse cualquier otro tipo de enfermedades, neumonías o cualquier otro tipo de infecciones que van a atacar porque ya no tenemos sistema inmunológico. Este es el virus del SIDA. Mira los spikes. ¿De acuerdo? Los spikes son las glucoproteínas, glucoproteína 120 y la glucoproteína 41, que son las que permiten reconocer a la célula que van a infectar y permite unirse a esas células. Entonces, mira, ahí tienes a las spikes. Y eso es lo que identifica al virus del SIDA. Adentro está la cápside, está el ácido nucleico, ¿de acuerdo? Adentro están proteasas y transcriptasas inversas y factores que van a bloquear a la célula para poder infectarla, como el VIF, BPR y el NEF y el P7, que son factores que van a actuar y que van a bloquear a la célula para su posterior infección. ¿De acuerdo? Esto es el VIH. ¿Cómo se replica? Lo tienes acá. Ahí lo tienes. Estás viendo al virus con su envoltura, estás viendo cómo se fusiona, eso ya te lo expliqué, se forma el ADN, se forman las cápsides, el ácido nucleico, se ensamblan y se producen nuevos virus. Punto. Para hablar del coronavirus, algo rápido, el coronavirus es un virus que circulaba entre los animales. Una mutación hizo que infecte a los humanos. Apareció a finales del 2019, es una nueva cepa de virus, ¿de acuerdo? Produce fiebre, tos y sensación de falta de aire, la persona siente que le falta el aire, se transmite a través de las vías respiratorias, por gotitas que nosotros liberamos al toser o al hablar. El virus se incuba entre 2 a 14 días, ¿de acuerdo? La única forma de prevenir es estar lejos de las personas que tengan los síntomas, utilizar mascarillas, ¿de acuerdo? Protectores de cara, evitar el contacto con los ojos, boca y nariz, ¿de acuerdo? Y cuando tosemos o estornudamos, cubrirnos la cara y la nariz con el antebrazo y lavarnos las manos constantemente. Se transmite a través de estas gotitas que entran por la mucosa de los ojos, la nariz y la boca, ¿de acuerdo? El contagio se da en personas que están a menos de 1 metro de distancia, pero si estás a 1,5 metros o 2 metros, el contagio es muy difícil que se dé. Generalmente se ha comprobado que el contagio se da de personas que son asintomáticas a personas sintomáticas, ¿de acuerdo? Las personas asintomáticas contagian más rápido porque que piensan que están sanas y lógicamente tienen el virus y contagian más rápidamente. ¿De acuerdo? Bien. Esto es el coronavirus. Igual como te presenté al VIH, te estoy presentando el coronavirus. Mira las espículas, que son las que identifican. Parece una corona, por eso es que lo llaman coronavirus, ¿de acuerdo? Mira las espículas. Tienen 3 tipos de proteínas. La proteína S, que permite el acople con la célula humana, ¿de acuerdo? La proteína N, que es el que camufla y protege al ácido nucleico
del virus y la proteína E que le permite unirse a otro tipo de células para poder infectarlas. Entonces tienes la proteína S, N y E. Son los 3 tipos de proteínas. Este virus tiene una envoltura y adentro tiene como ácido nucleico al ARN. Ahora, ¿cómo se produce la infección? Ataca a los neumocitos tipo 2. Neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 son los que están básicamente cubriendo la parte interna de los alveolos. Son células de los epitelios alveolares. Infecta al neumocito, por ejemplo, reconoce por un receptor de membrana, se adhiere, ingresa, libera su ácido nucleico. El ácido nucleico en este caso se va al aparato de Golgi y del aparato de Golgi empiezan a salir los mensajeros que van a empezar a producir la replicación del virus. Producen la replicación del ADE, del ácido nucleico, que es ARN, y producen la formación de nuevas cápsides. Una vez que tienes ARN y cápsides, ensamblas, y una vez que ensamblas, el virus va a salir, y al salir va a empezar la destrucción de los neumocitos. Entonces, ahora ya más o menos vas entendiendo por qué se produce la falta de aire, porque estás destruyendo el neumocito. Y el neumocito es el que forma el alveolo. Y al destruir al alveolo va a haber un menor intercambio de aire. Y por lo tanto la persona va a empezar a sentirse que se asfixia. Y va a tener un menor intercambio de gases, como sobre todo del oxígeno. Entonces va a sentir esa sensación de asfixia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, algunas consideraciones generales. Los primeros síntomas son fiebre, acompañado de dolor de cabeza, dolores musculares y falta de aire, ¿de acuerdo? A los pocos días la persona empieza a producir una tos seca que no produce ningún tipo de flema, y disnea, una incapacidad de respirar. Y después el 25% de los pacientes produce diarrea. La incubación oscila entre 4 a 7 días, pero ahora se sabe que puede llegar hasta los 14 días. El contagio es directo a través de pequeñas gotitas que van a ingresar por la mucosa de los ojos, de la nariz y de la boca, ¿de acuerdo? Bien, el coronavirus pertenece a un grupo de virus que muta muy fácilmente, muta su estructura. Por eso es que van cambiando constantemente. Por eso ya ahorita tenemos varias cepas de virus, ¿de acuerdo? Ahora, la mejor prueba es la prueba molecular, que utiliza a la cadena de la polimerasa y es la única forma más eficiente de diagnosticar el virus, ¿de acuerdo? Ahora, no hay tratamiento, mentira, no hay ningún medicamento que cure. Esto métetelo en la cabeza, ningún virus se cura con medicamentos. La única forma de detener al virus es a través del sistema inmune. Por lo tanto, si tu sistema inmune no responde, tú no te vas a curar. Ahora, lo que pasa con el coronavirus es que tú te infectas y el virus empieza a producir una serie de deterioros en tu cuerpo. Daña tus alveolos, daña tus vías respiratorias y por lo tanto no va a haber un intercambio gaseoso adecuado. Eso hace que te falte el oxígeno y eso te lleva a UCI. Llega un momento en que ya no puedes respirar y te tienen que colocar pues el respirador artificial para que puedas seguir vivo, ¿de acuerdo? Y eso te mantiene y el médico lo que trata de hacer es mantenerte vivo hasta que tu sistema inmune reaccione. Una vez que tu sistema inmune reacciona, empieza a producir anticuerpos y es ahí donde empiezas a recuperarte y te curas. Aunque ahora se sabe que deja secuelas, ha dejado secuelas a nivel de sistema nervioso, de hígado, de riñón y de sistema digestivo. Está dejando secuelas, ¿de acuerdo? Están en investigación, pero ya se sabe que están dejando secuelas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si tú estás básicamente contaminado, lo que debes hacer es guardar una cuarentena adecuada, alejarte de las personas para contaminar. Otro dato es siempre usar mascarilla y cubrecaras y lavarse las manos constantemente, ¿de acuerdo? El pronóstico del 25% de pacientes, ¿de acuerdo? El 25% de los pacientes presenta una enfermedad pulmonar grave que puede producir un síndrome de dificultad respiratoria muy fuerte, ¿de acuerdo? La probabilidad aumenta en personas mayores de 50 años que han tenido problemas de diabetes, cardiopatía o hepatitis, ¿de acuerdo? Y la mortalidad puede llegar a ser más altas en aquellas personas que han tenido trastornos hepáticos y personas ancianas y adultas. Aunque ahora el pronóstico ha cambiado, ya no es solamente en ancianos y adultos, ahora se está dando en jóvenes, mucho más en jóvenes que en adultos y ancianos. ¿De acuerdo? Ahora,
¿Qué daña? Daña el pulmón. Pero a la vez que daña el pulmón, se ha descubierto que también afecta al sistema digestivo, ¿de acuerdo? Y también ataca a la sangre, porque produce una leucopenia y una trombocitopenia, o sea, una disminución de glóbulos blancos y trombocitos. Y también se ha descubierto que también daña a nivel de riñones. Daña a nivel de riñones e hígado. Riñones e hígado. Esto es básicamente rebrote, 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 o sea, que te vuelvas a infectar. No es rebrote, que te vuelvas a infectar. Esa es la característica. Puede haber una reinfección. En algunas personas se ha dado que sí se está dando el rebrote, o bueno, no rebrote, reinfección. ¿De acuerdo? Puede darse, pero no están generalizados, no se está generalizando. Una vez que has generado una buena cantidad de anticuerpos, ya no tendrías ningún problema de volver a contagiar. Pero todavía eso está en investigación, porque son cosas que recién se están averiguando. Bien, muchachos, esto es virus. Acabamos con virus, muchachos, ¿de acuerdo? Todo lo que teníamos que hablar de virus ya lo tienen y está escrito aquí. Punto. Ya tienen estas diapositivas, así que no creo que tengan problemas. Tenemos algo de 8 minutos, muchachos. Algo de 8 minutos. Voy a empezar con lo que deberíamos trabajar hoy día, que también ustedes lo tienen que revisar y me van a ayudar en eso, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar ahora con célula. Ya salgamos de los virus. Ya hemos hablado bastante de los virus, ¿de acuerdo? Ya han tenido, mira, todo este rato hemos hablado de virus. Ya deben estar saturados de virus. Ya están completamente saturados de virus. Ahora vamos a la célula. Citología y célula. Célula procariota. Nosotros sabemos por las características básicas, que en la naturaleza hay dos tipos de células. Las células procariotas y las células eucariotas, ¿de acuerdo? Eso ya lo conocemos, lo manejamos. Entonces, como que tenemos ya una idea básica de eso, ¿de acuerdo? Bien, entonces empezamos. Para hablar de célula y darte las características de la célula, lo primero que tendría que hablarte es de cómo fue o cómo fueron descubriéndose a la célula. El primero en hablar de célula fue Robert Hooke. Robert Hooke en el siglo XVII, más o menos, utilizando un microscopio muy simple, ¿de acuerdo? Este microscopio que era un tubo que contenía un lente ocular y un lente objetivo, ¿de acuerdo? Iluminado con una lámpara de aceite y una bombilla de agua que actuaba como una burbuja que aumentaba la potencia de la luz. Hizo cortes muy delgados del corcho, que era una corteza de árbol, y al observarlo se dio cuenta de que habían unas estructuras muy pequeñas que parecían celdas. Y él dijo, estas son las celdas iguales a las celdas del panal de abeja. En latín, celda se escribe cela. En latín, celda se escribe cela, ¿de acuerdo? Entonces dijo, vamos a llamarlas celas, porque son las celdas que estoy observando. Entonces, a partir de ahí se dice que ese fue el nombre que se le dio, y de cela a célula fue un paso. Entonces dijeron que él fue el que colocó el nombre de célula. Luego vino Anthony van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek, en el mismo siglo XVII, utilizando un microscopio muy simple, como el que están viendo ahí, era una tablilla que contenía un lente. Ese lente estaba frente a una aguja, y esa aguja podías colocar una muestra ahí, ¿de acuerdo? Entonces, este lente le permitió a Leeuwenhoek observar una gran cantidad de estructuras que nunca se habían visto. Fue el primero en observar glóbulos rojos, observar protozoarios, observar bacterias, observar larvas de insectos, y a estas estructuras él las llamó animáculos. Por eso es que es importante recordar a Leeuwenhoek, porque fue el primero en abrir ese mundo microbiológico tan importante. Luego, ahora tenemos este cuadrito, ¿de acuerdo? Esta es una línea de tiempo importante que nos va a marcar algunas características importantes de la célula. Por ejemplo, Aristóteles y Paracelso estaban de acuerdo, bueno, cada uno en su época, porque Aristóteles en la Edad Antigua y Paracelso en el Renacimiento, plantearon que los seres vivos estaban formados por estructuras que se repetían constantemente, moléculas o estructuras que se repetían constantemente. Por lo menos en eso estaban de acuerdo, que estábamos formados por estructuras que se repetían, que eran constantes y que cada individuo las repetía de manera constante. En 1600 se inventa el primer microscopio, y en 1655 Robert Hooke habla de la célula. Y casi por las mismas épocas, Malpighi habla de los tejidos, porque él empieza a estudiar a los tejidos. Leeuwenhoek en 1674 habla de las células libres o animáculos y descubre a los microorganismos. Pero mira, después pasa un montón de tiempo y hasta 1831, donde Robert Brown descubre a la estructura interna de la célula, que es el núcleo. Matthias Schleiden fue botánico
Teodoro Schwann fue zoólogo. Cada uno en el 38 y otro en el 39, uno con plantas y otro con animales, lo que hicieron fue básicamente eh, eh, generalizar, porque ya hacían cortes de tejidos y estaban observando esto a través del microscopio, y generalizaron y plantearon la famosa teoría celular. ¿Por qué? Porque decían que todo ser vivo estaba formado por estas unidades estructurales que tenían protoplasma, membrana y núcleo. Era la teoría celular en sus inicios. Lo plantearon entre 1838 y 1839. Pero luego vino Virchow y completa la teoría diciendo que omni cella et cella, ¿qué es eso? Toda célula viene de otra célula, ¿de acuerdo? Y Fleming, en el año de 1880, apoyado en los conceptos de Virchow, habla acerca de la mitosis. O sea, Fleming ve a una célula dividirse y dar origen a dos células hijas. Luego vino Gregorio Mendel con las leyes de la herencia y lo siguió Morgan hablando de los cromosomas y los genes. Miescher descubre a la nucleína, que es el ácido nucleico, y Watson y Crick hablan de la estructura de los ácidos nucleicos. Te podría decir que hasta antes de Watson y Crick todo era célula, estructura celular, las estructuras que forman parte de la célula, pared, membrana, organelas, etc. Pero Watson y Crick viene a cambiar toda la situación, porque a partir de 1953 la biología cambia y se vuelve biología molecular. Actualmente estamos en el boom de la biología molecular y todo el mundo quiere estudiar el ADN, su estructura, cómo se manipula, cuáles son las particularidades o las diferencias de estos ácidos nucleicos. Acá tienen una línea un poquito ya más específica para las estructuras de la célula. Empezamos más o menos en 1655 o un poco antes, cuando los hermanos Janssen inventan el microscopio compuesto. Luego viene Robert Hooke, donde hace observaciones de corcho, ¿de acuerdo? Luego vino Leeuwenhoek, donde observa a las células sanguíneas, el mismo Leeuwenhoek protozoarios y el mismo Leeuwenhoek bacterias, ¿de acuerdo? Luego viene Pasteur cuando habla de los microorganismos, pero ya como estructuras funcionales, ¿de acuerdo? Luego viene Robert Brown, que descubre al núcleo. Luego viene Sladen y Schwann entre el 38 y 39, que establecen la teoría celular. Purkinje en el 40 introduce el término protoplasma. Kolliker descubre las mitocondrias, ¿de acuerdo? Después se habla del comportamiento de los cromosomas en la mitosis. Se descubre el retículo endoplasmático. Se descubre el aparato de Golgi. Ruska y Knoll construyen el primer microscopio electrónico, ¿de acuerdo? Y Hillier perfecciona el microscopio electrónico haciéndolo de 7000 aumentos. Se descubre los lisosomas, se descubre los ribosomas y se construye el primer microscopio de barrido. Ya de ahí en adelante, por ejemplo, aparece en 1972 Singer y Nicholson que hablan acerca de la membrana celular. Pero como que ya el sistema empezó a reducirse porque ya a partir de ahí empieza a desarrollarse la biología molecular. En este cuadro que están viendo acá está una línea de tiempo. Abajo están los científicos y arriba están los descubrimientos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se descubren las primeras células, ¿de acuerdo? Se descubre el núcleo, voy diciéndolo en orden arriba, los centriolos, las mitocondrias, los cloroplastos, el aparato de Golgi, el microscopio electrónico, el retículo endoplasmático, el ribosoma, los lisosomas, que fueron descubiertos, y abajo están los científicos que ayudaron a su descubrimiento. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muchachos, no voy a darles más porque ya es bastante. Hemos hablado bastante de virus, ya hemos empezado células. Les dejo estas diapositivas para que ustedes puedan revisar la teoría celular, la estructura de una célula, la forma y el tamaño de una célula, ¿de acuerdo? Están viendo acá a la célula procariota y eucariota, ¿de acuerdo? Y después nosotros vamos a entrar a hablar de la célula procariota específicamente. Hay mucho dato, bueno, no mucho dato, pero hay dato interesante que te va a gustar. Primero está la forma de las bacterias, la estructura de una bacteria, y vamos a ir desde el centro hacia afuera, o sea, desde adentro hacia afuera. Ahí tienes al nucleoide, que es el material genético, luego el plásmido, que es un adicional, luego del plásmido tienes al citoplasma. En el citoplasma vas a encontrar ribosomas e inclusiones bacterianas, luego vas a tener la envoltura, que por dentro primero tiene a la membrana celular, luego de la membrana, en sus estructuras que forman los mesosomas, ¿de acuerdo?
vamos a tener a la pared celular y luego de la pared celular vamos a hablar de la cápsula, ¿de acuerdo? La cápsula. Acá está la pared celular y luego vamos a hablar de la cápsula bacteriana, ¿de acuerdo? Que es la que cubre a la bacteria. Y luego estructuras externas como los pilis y las pilis, los fimbrias y los flagelos, que son estructuras. Y un pequeño cuadrito para ya ir diferenciando a la célula procariota de la célula eucariota, que eso es lo que vamos a trabajar la próxima semana. Ahí lo tienen, muchachos, hasta aquí es lo que tenemos que trabajar hoy día, ya hemos avanzado y voy saliendo, ¿de acuerdo? Ahí tienen el dato, pueden revisarlo y necesito que para la próxima semana también me respondan igual como hemos respondido hoy día. Chao, muchachos, cuídense.